Sean todas y todos bienvenidos al canal. El día de hoy continuaremos con la serie Contradicciones, Errores y Mentiras de la Biblia. El turno es para el libro de Nehemías. Suscríbanse si aún no lo hacen y denle clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. No olviden comentar todo lo que deseen con la seguridad de que leeré todos los comentarios. Ahora sí, comencemos. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Quisleu es uno de los 12 meses del calendario hebreo. Como aparece escrito en la Biblia, único documento inspirado por el mismísimo Dios, quien a su vez dejó dicho que este documento era su santa voluntad y que no se le debía cambiar ni una coma, pese a que el lenguaje hebreo no tiene comas. Pero bueno, el asunto es que los cristianos actuales se rigen por el calendario gregoriano, pero su libro sagrado dice que el calendario oficial de su Dios es el hebreo. Calendarios que son incompatibles, ya que las fechas de celebración tradicional no serían los mismos días. Me gustaría que algún cristiano en los comentarios me explique el porqué de este cambio. También quisiera hacer un experimento mental con el asunto de los calendarios. Yo actualmente tengo 43 años y varias veces me he encontrado en la posición de no saber si tengo una edad o tal vez un año más. Por ejemplo, recuerdo haberme preguntado si tenía 37 o 38 años. Problema el cual resolví restando el año en que nací del año en el cual me hice la pregunta. Fácil, ¿verdad? Ahora traslademos ese mismo ejemplo a la época en que se narran los hechos de este libro. Supuestamente eso ocurrió en el año 20. ¿Pero el año 20 de qué? Al leer el contexto uno podría decir que se refiere al año 20 del gobierno de Artajerjes, pero no es del todo seguro. Además, Artajerjes era el rey de un pueblo diferente al de Israel. ¿Por qué Dios consignaría las fechas según el calendario de otro pueblo? Siendo que Él es Dios y lo sabe todo. Pudo colocar en este libro, por ejemplo, año 456 antes de que llegue mi amado Hijo a salvarlos a todos. Dato que serviría como una muy interesante prueba de que Él es el Dios único y real. Pero no, colocó la referencia con respecto a un calendario diferente al de su pueblo y con la nomenclatura de la época, confusa, imprecisa e insostenible en el tiempo. Veamos, si yo hubiese tenido 43 años cuando Artajerjes llevaba 20 años de gobierno, significaría que yo nací en el año 32 del gobierno de Darío. Pasé por los 19 años de gobierno de Jerjes y 20 años del de Artajerjes. Si tengo estos tres datos, 32, 19 y 20, ¿cómo podría calcular mi edad? La respuesta es no puedo. Me hace falta conocer cuántos años gobernó Darío. Esto lo menciono para que podamos ponernos en contexto. En esa época no había medios de comunicación donde consultar esta información. No había colegios donde te la enseñaran y el 99% de la población no sabía leer. Y contar con los dedos de las manos era la operación matemática más compleja que desarrollaban. Y los creyentes actuales me quieren convencer de que Matusalén fue una persona real, que vivió realmente 969 años. Que para colmo, quien escribió esto en la Biblia supuestamente fue Moisés, quien supuestamente vivió siglos después de él, encontrando supuestamente la información de la edad de Matusalén en un sueño o en una visión. Capítulo 1, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No, no soy yo. Es la Biblia la que afirma que a Dios se le obedece con temor. No por bueno, correcto, bondadoso, misericordioso, no. Esas boberías de niños no son para con Dios.
Él se gana el respeto de todos con temor. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Si recordamos en el libro anterior, los judíos estaban como esclavos en Babilonia. Oraron mucho y Dios envió a Ciro a salvarlos. Una vez libres, podríamos pensar que caminaron rectos por la senda del único y verdadero Dios, pero resulta que este libro empieza narrando cómo los judíos estaban de nuevo desamparados por la misericordia de su Dios y vueltos a ser esclavos. ¿Cuántas veces se necesita que el pueblo de Israel sea liberado de la esclavitud para que entienda que si no quiere ser esclavizado debe dejar de pecar? Y me pregunto yo, ¿en serio, Dios? ¿Este es el mejor pueblo que encontraste para que fuera el amado pueblo, ejemplo para la humanidad? También me pareció curioso que, según la narración, Nehemías le da órdenes a Dios de que le preste atención. Peor, quiere que Dios cambie su perfecto plan para darle gusto a él y los suyos. ¿Y a qué no adivinan? Sí, Dios cambió su perfecto plan para darle gusto a Nehemías, pero no antes de humillarlos un buen tiempo. La narración va sobre un empleado del rey Artajerjes que, al enterarse de que la ciudad de Jerusalén está en ruinas, decide ir a reconstruirla. Sus compatriotas israelitas que están en cautiverio no son la prioridad. Lo realmente importante es reconstruir las edificaciones de la ciudad. Decenas y decenas de versículos donde Dios brilla por su ausencia y solo se relatan los dramas tipo novela que Nehemías vive para llegar a Jerusalén y reconstruirla. Son decenas y decenas de versículos que solo repiten lo mismo que los últimos 10 libros de la Biblia. Israel pasando males por no respetar la ley de Dios, Dios enojado porque su amado pueblo no entiende cómo se debe comportar, y un héroe que asume el liderazgo para agraciar a Dios y salvar por enésima vez al pueblo de Israel. ¿Será que Dios no se da cuenta que su metodología pedagógica de repita, repita, repita no funciona? Ni para los involucrados en la narración, ni para quienes leemos estos textos. Capítulo 3, versículo 2. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Resulta que en el capítulo 3 se explica quiénes, con qué materiales y en qué orden se reconstruyeron las puertas de Jerusalén. Esto es tan ridículo que incluso mencionan la profesión a la cual se dedicaban los padres de quienes hacían las reparaciones. Por ejemplo, versículo 8. Junto al cual restauró también Hananías, hijo de un perfumero. ¿Será que si ese señor, Hananías, era hijo del lechero, el contexto de la narración cambiaba? ¿O será que de haber sido hijo del carnicero, la enseñanza moral cambiaba? ¿O será que de haber sido hijo de un carpintero, lo confundirían con la narración de Jesús, yo soy solo amor el Cristo? Es absurdamente ridículo asumir que este tipo de narraciones puedan ser parte del libro más sagrado que jamás la humanidad podrá conocer. Claro, si es que el Dios de los cristianos es real. Capítulo 4, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Todos sabemos que Dios es omnipotente y que solo hace falta una semilla de mostaza de fe para que por los méritos de la infancia de Jesús el Cristo nada sea negado. O eso es lo que el cristianismo le hace repetir hasta la saciedad a sus feligreses. El asunto es que en el 4º capítulo de este libro narran cómo los gobernantes de otros pueblos se ofendieron porque los judíos estaban reconstruyendo Jerusalén y conspiraron para atacar la ciudad y destruirla de nuevo. A lo que Israel respondió con mucha oración,
lo cual debía ser más que suficiente. Pero Nehemías decidió lo siguiente, versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si los israelitas tenían a un ser tan poderoso respaldándolos, ¿para qué necesitarían espadas, lanzas y arcos? ¿O será que ese misericordioso Dios no siempre les ayudaba? ¿O será que nunca les ayudaba? Incluso, ¿será que ese poderoso ser ni siquiera existía? Yo, de ser de ese Dios, viviría ofendido. Tantas demostraciones de poder que les ha brindado y ellos insisten en desconfiar de él. Versículo 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. En el capítulo 5 se narra cómo Nehemías prohibió que entre judíos se realizaran préstamos con interés. Muchos de ellos habían pedido prestado para poder comprar comida y para poder pagar los correspondientes tributos al rey. Y el interés los estaba asfixiando. Es aquí donde nace la tradición judía en la cual entre ellos se tiene prohibido prestar con interés. Es a lo que ellos llaman usura. Sí que pueden prestarle a intereses muy altos a todas las personas que no sean judías, pero entre ellos se prestan con cero interés. Como los cristianos, en especial los católicos, no tienen ningún tipo de reparo en cobrar intereses en sus préstamos, será muy interesante ver dónde Dios, dentro de su sagrado libro, les comunica a los cristianos que de ahí en adelante pueden cobrar la usura a su discreción. Capítulo 5, versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. El capítulo 6 trata de una conspiración para matar a Nehemías de parte de sus enemigos, que al final solo terminó siendo un chismorreo. ¿Qué valor moral tiene esa narración como para que aparezca en el libro más sagrado que la humanidad podrá jamás leer? Pues ninguna. Solo son relatos con la finalidad de que la Biblia se vea bien gordita. Capítulo 7, versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Si para Dios era tan importante el libro de las genealogías de Israel, para definir quién tenía derecho de gobernar, quién tenía derecho de ser sacerdote o quién tenía derecho a dirigir el ejército, ¿por qué dicho libro no se incluyó dentro de la Biblia? ¿O por qué por lo menos no se encargó de que el libro llegara hasta nuestros días? El resto del capítulo son 60 versículos de nombre y cantidad de hijos de un sinfín de gente. El típico truco para que la Biblia se vea bien gordita, sin el más mínimo valor ético o moral. Capítulo 7, versículo 66. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Aquí podemos leer que, pese a que los judíos siguen chillando por ser esclavizados, sigue estando bien que los judíos libres esclavicen a las personas de otros pueblos. Y Dios no aparece por ningún lado para prohibir la esclavitud ni dentro ni fuera de su amado pueblo. Capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El anterior libro a este es el de Esdras, escrito supuestamente por Esdras el escriba. En todo el chorrero de nombres que anteriormente en este libro se mencionan, no aparece el de Esdras, lo que me lleva a concluir que este Esdras es el mismo Esdras del libro pasado. Pero los hechos narrados en el libro de Esdras transcurrieron como mínimo 150 años antes.
de los hechos narrados al principio de este libro, Nehemías. Eso me hace pensar que o Esdras tenía más de 160 años, cosa biológicamente imposible, o que Esdras escribió el libro de Esdras más de un siglo después de ocurrir los acontecimientos. Pero eso no tendría sentido si la Biblia fuera inspiración divina. Además, ¿cuál podría ser la intención de Dios de tomar a dos personas para que redacten su inspiración en el mismo espacio temporal? Y no es que se relaten dos historias de pueblos separados por cientos de kilómetros, es que Nehemías y Esdras se sentaron en la misma mesa a dialogar sobre la lectura de la ley de Moisés. Bueno, es cierto que Dios trabaja de formas misteriosas e inteligibles para la mente humana. Capítulo 8, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Este libro lo escribió Nehemías, pero en este versículo se menciona de primeras a las demás personas. O Nehemías era muy poco humilde, o Nehemías no escribió este libro. Eso de que la gente de Israel lloraba por escuchar la ley de Moisés me es muy curioso. Se supone que dicha ley quedó escrita en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia judía. Como nosotros estamos leyendo desde el primer libro, a este punto debíamos haber leído dicha ley. Pero por más que hago memoria, no logro recordar ninguna de las normas dentro de esa ley que me provoque el llanto. Por ejemplo, no logro llorar con la ley de si tu hija no es virgen, antes de vendérsela a un esposo, sácala a la calle para que los vecinos puedan lapidarla. Como tampoco me hace llorar que para los tabernáculos la vajilla debe ser en cobre, o que para redimir los pecados se deben donar animales para el holocausto, o que las mujeres con el periodo no pueden entrar al tabernáculo por sucias. En fin, no logro entender por qué todo el pueblo estaría bañado en llanto de alegría por escuchar semejantes barbaridades. Capítulo 9, versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las inequidades de sus padres. Continúa la xenofobia por parte del pueblo de Dios. Xenofobia alimentada por el mismísimo Dios. Deberemos estar pendientes del momento en el cual Dios decide que el ingreso a su amado pueblo es totalmente libre. Americanos, africanos, europeos, etc. Cualquier persona que desee se puede vincular. Y obviamente, dicho cambio en sus políticas de ingreso debió quedar consignado en este su sagrado libro. De lo contrario, ¿cómo los cristianos de todo el mundo se pudieron haber enterado? Capítulo 9, versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. El capítulo 9 es un resumen de todos los milagros, de todas las veces que el misericordioso Dios rescató a su amado pueblo, y yo sigo sin entender cómo ese pueblo que ha sido testigo de tan grandiosos eventos se le sigue torciendo al menor pestañeo de Dios. ¿O será que ese pueblo jamás fue testigo de nada? Versículo 17. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Si no los abandonó, ¿cómo es que terminaron esclavizados en Egipto? Si no los abandonó, ¿cómo fue que terminaron caminando en círculos 40 años por el desierto? Si no los abandonó, ¿cómo fue que cananeos, jebuseos y otra veintena de pueblos los machacaron? Si no los abandonó, ¿cómo fue que terminaron esclavizados en Babilonia? Si no los abandonó, ¿cómo es que al inicio de este libro estaban siendo esclavizados de nuevo? Es más, para el momento de esta narración no se ha dicho que ya fueran liberados todos los israelitas.
Acabo de caer en cuenta que para este punto de la lectura no se narran hechos sobre ningún volcán en erupción, lo que me hace pensar que ellos no reconocían ese evento como un evento natural. Evento que explicaría sucesos como las señales en el desierto, la quemazón de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, entre otras cosas. Que de existir el Dios de los cristianos, les hubiera dado unas clasecitas de vulcanología para que no se confundieran, pensando que esas eran señales de Dios cuando solo eran eventos netamente naturales. Me acordé de quienes afirman que la Biblia predice conocimiento científico, pero lo que afirman que predice es tan inútil para nosotros como para quienes redactaron estos libros. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos. Hace tan solo 10 versículos decía que Dios era tan misericordioso que jamás los abandonó. Y en este versículo dice que por reincidentes los volvió a abandonar. Y luego hay creyentes que me insultan en los comentarios, dizque porque es mentira que en la Biblia hay contradicciones. Capítulo 9, versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En este versículo, Nehemías persuadió al pueblo de Israel a firmar un documento donde se comprometían, todos, con Dios a guardar su ley. Vamos a ver si es verdad que de aquí en adelante a los judíos jamás les vuelve a tocar sucumbir ante sus enemigos, ya que su Dios los protegerá contra todo por ser tan fieles con su ley. El capítulo 10 es el listado de personas que firmaron el documento. Otro montón de nombres y más nombres que no aportan nada a la Biblia, solo la hacen más gordita. Capítulo 10, versículo 30. Y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Dentro de los acuerdos firmados está que ni hombre judío ni mujer judía podía conformar familia con personas fuera del pueblo de Israel y continuar viviendo dentro del pueblo. Supongo que Dios, en textos posteriores, agrega una adenda al contrato invalidando esta cláusula. O todos los cristianos no podrían ser parte de su amado pueblo, por más que estos lo quieran ser. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en días de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Que yo sepa, los cristianos importan cosas los días domingos y no dejan descansar la tierra cada 7 años. Supongo que en los libros siguientes Dios también coloca adendas a estas cláusulas. Versículo 36. Y que cada año traeríamos a la casa de Dios a los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Yo soy primogénito de una familia católica y no recuerdo que me llevaran en calidad de donación a ninguna iglesia. Supongo que ahí va otra adenda. Versículo 37. Que traeríamos también el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Aquí está claro que de todo el dinero que gana un creyente al mes, debe entregar el 10% a su sacerdote de cabecera. Lo más interesante es que puede entregarlo en mercancía. Supongo que más adelante Dios usa más adendas para estas cláusulas. El capítulo 11 son más y más nombres de quienes vivirían, con cuántos de sus hijos y en qué lugar. Decenas de versículos inoficiosos que solo sirven para que se vea bien gordita la Biblia. Me están dando ganas de resumir la Biblia a ver cuánto texto queda. Déjenme en los comentarios cuánto creen que disminuirá en tamaño la Biblia al ser resumida.
El capítulo 12 inicia con 26 versículos de nombres y nombres y más nombres. Continúa con 18 versículos describiendo la fiesta de los judíos por haber terminado de reparar el muro de Jerusalén, y termina con 4 versículos informándonos del método que se usó para cobrar los diezmos. Más verborrea inútil para un libro que se supone es la palabra misma del Dios único y verdadero. Capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Típica actitud xenofóbica de los judíos por instrucción de su Dios, con el agravante de que Dios usó la palabra jamás, lo que me lleva a preguntarme, ¿o los cristianos desobedecen flagrantemente a su Dios? ¿O su Dios cambió de opinión? Cosa que debe estar redactado en este libro. ¿O solo son los escritos de un pueblo con deidades tribales de hace 2500 años, igual a todos los dioses que había en esa época? Capítulo 13, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Hace 40 versículos el pueblo de Israel firmó un documento dirigido al mismísimo Dios, donde se comprometían a no volver a pecar, a seguir la ley de Moisés al pie de la letra. Incluso hubo llanto masivo por todo el pueblo. Todos chillaban y berreaban de la emoción de dicho pacto, pues resulta que el capítulo 13 es la narración de cómo Nehemías se afligía al ver a su amado pueblo descarriado por enésima vez. Dios, por favor, en serio, ¿este es el mejor pueblo que encontraste para convertirlo en tu amado pueblo ejemplo? Después de tantas cagadas de Israel, ya empiezo a ser empático con Dios en cuanto al diluvio. En versículos posteriores se confirma que solo habían pasado 12 años desde que se firmó el documento. Versículo 25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo. Luego vienen los cristianos a decir que Jesucito es solo amor, pero su padre es un sádico de... Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Este versículo se lo dedico a los creyentes que piensan que Abraham, David, Salomón y otro montón de personajes fueron santos. Sí que eran los favoritos de Dios, pero no por ser los más rectos. Muchos creyentes me han dejado en los comentarios la pregunta de qué le diría a Dios cuando muera y me encuentre en su juicio. Pues luego de leer este libro, sé que al verlo le diría, si has visto el resultado de tu creación, ¿por qué no has apagado y te has ido a cambiar de oficio? Bueno, damas y caballeros, esto fue todo el libro de Nehemías, aburrido, repetitivo, inútil, en fin. Vuélvanse locos compartiendo este video, a ver si me lleno de ganas de continuar con esta lectura tan aburrida. No olviden dejarme sus comentarios con la certeza de que los leeré todos. Gracias por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes me apoyan económicamente en Patreon y en PayPal. Dejo enlaces en la descripción. Estamos demostrando en el canal que el Dios de los cristianos no existe y creo que vamos muy bien. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.